Hola, buenas tardes, profe Natalia. Nosotras a continuación vamos a hablar del texto Enseñar a pensar. Vamos a analizar y profundizar en el capítulo 2 llamado La perspectiva del aprendizaje significativo. Nosotras somos las estudiantes Moreira Jazmín, Miranda Camila, Facchini Valentina y Romero Belén. A modo de introducción, este capítulo habla del concepto de aprendizaje significativo, pero además resalta la intervención docente en sus distintas formas, según los contenidos a dar, según los objetivos por cumplir, las características del docente y los recursos disponibles también. El aprendizaje significativo tiene diferentes condiciones que lo determinan. Estas condiciones están vinculadas con tres componentes del triángulo didáctico. Se ordenan conforme estos tres aspectos: el sentido del aprendizaje para el alumno, la significatividad lógica y la significatividad psicológica. El primer punto que vamos a analizar en este capítulo son los contenidos escolares y el aprendizaje significativo. La institución tiene la responsabilidad de transmitir los contenidos y brindar las experiencias necesarias para que el alumno se apropie de los conocimientos y los incorpore. Parte de que todos los contenidos que selecciona el currículo son necesarios, importantes, indispensables para la formación del estudiante. Y a medida que va incorporando estos conocimientos, estos contenidos, sea de manera significativa. Se puede observar que todos los estudiantes no tienen la misma actitud frente a todos los contenidos. En ocasiones tienen diferentes actitudes para distintas áreas didácticas o distintos contenidos. Independientemente de estas áreas didácticas y de estos contenidos a dar, es necesario captar el interés del estudiante para que vaya incorporando estos conocimientos a través de técnicas, estrategias, métodos, la misma aplicación de estos conocimientos o con los conocimientos que ya tenían anteriormente, los conocimientos previos. Hay distintos sentidos del aprendizaje significativo, pero una idea más generalizada, es decir, más amplia, es decir que el aprendizaje se realiza de esta forma porque el contenido es de interés para el alumno. Una pregunta clave de este punto es cómo podemos captar el interés de los estudiantes, eh, y algo que podríamos decir es que el interés debe ser visto como algo que hay que crear en el estudiante y no darlo como algo que el alumno ya tiene, algo que él ya posee. Y vamos a despertar el interés mediante las dinámicas que nosotros propongamos que estén establecidas en el grupo clase. Y no se da tanto porque los alumnos, los estudiantes estén realmente interesados en los temas a dar. Los contenidos escolares suelen verse como aburridos pero necesarios, cuando no tendría que ser así. No tendríamos que intentar disfrazarlos, sino que debemos verlo como la posibilidad de comprender, intervenir en la realidad. La institución para esto debe planificar, organizar, sistematizar la información para poder comprenderla y a la vez cuestionarla. El segundo punto que vamos a ver son las condiciones escolares y el aprendizaje significativo, que en el aprendizaje significativo se establecen relaciones entre lo que hay que aprender y lo que ya se sabe, el conocimiento previo. Ausubel, Novak y Anesian explican que la esencia del proceso de aprendizaje significativo reside en que las ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario y sustancial, con lo que el alumno ya sabe, con lo que él ya tiene. Por la relación sustancial y no arbitraria, las ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante para el alumno, para el estudiante. En ocasiones es necesario aprender un contenido para poder repetirlo textualmente, como por ejemplo cuando se aprende lengua o cuando se aprende matemática. Sin embargo, estas repeticiones no tienen significado sino hasta que forman parte de un conjunto de ideas aprendidas significativamente. Memorizar
en este punto adquiere significado cuando se entienden las ideas que se buscan expresar. Como decía anteriormente, el aprendizaje de la información tiene un significado cuando forma parte de un conjunto de ideas que son aprendidas significativamente. Pero en ocasiones puede suceder que no lleguemos a un aprendizaje significativo o que no se llegue en los estudiantes, que no se logre, porque puede ser que el estudiante no establezca una relación con sus ideas previas y se limite, se cierre solamente en las repeticiones memorísticas. El aprendizaje significativo requiere de diferentes condiciones, como que el aprendizaje tenga sentido para el alumno, generando una actitud positiva en él, generando algo positivo, que la información que se presenta a los alumnos tenga coherencia, es decir, que tenga una significatividad lógica y que los contenidos estén vinculados también con lo que ellos ya sabían, es decir, que tengan una significatividad psicológica. El otro punto que vamos a ver es el sentido del aprendizaje significativo. La primera condición en la que se piensa cuando hablamos del significado de aprendizaje significativo es de que el alumno es motivado o de que tiene interés sobre el tema que vamos a dar. Y cuando esto ocurre, cuando el estudiante está motivado, que tiene interés por los contenidos a dar, se pone en marcha su actividad intelectual. Se utiliza el término sentido haciendo referencia a las variables que influyen para que el estudiante logre dar ese esfuerzo, dar ese paso para aprender significativamente. Sentido hace referencia a todo el contexto del proceso de aprender y de enseñar, que pueden ser la autoimagen del alumno, las posibilidades que él siente de fracasar, porque puede tener miedo también de fracasar, la confianza que le da su profesor, el ambiente, el clima de la clase, del grupo, la forma de concebir este aprendizaje y el interés que le pone él mismo al contenido. Todo aquello que supone afrontar la situación del aprendizaje con motivación, con agrado, con confianza y que genere buenas expectativas también. Cuando el alumno se enfrenta a un nuevo contenido, ya tiene una historia escolar que la misma influye en su proceso. Sus éxitos y fracasos van formando una imagen de él mismo que lo ayuda a afrontar las diferentes demandas escolares que él mismo tiene. La autoimagen del alumno también influye en las expectativas que tiene el docente hacia él, la carga que también él siente. La imagen que se tiene del docente y la confianza que él mismo espera es fundamental para que el alumno encuentre este sentido del aprendizaje. Bueno, también habla donde el docente debe procurar un clima de trabajo seguro y confiable, teniendo en cuenta que la dinámica que se establece también es un producto de interacciones de todos los miembros del grupo, donde el ambiente del grupo de pares es una variable importante, donde las buenas relaciones entre compañeros, las normas claras, el respeto a las opiniones ajenas, son algunos de los aspectos que favorecen a la integración y a la buena predisposición de los alumnos ante las tareas que se realizan en este contexto. Voy a pasar a lo que es contexto. Voy a pasar a lo que es la significatividad lógica del contenido. Para que la información que se le presenta al alumno pueda ser comprendida, es necesario que los contenidos tengan una significatividad lógica, es decir, que el contenido sea significativo desde el punto de vista de su estructura interna, donde el docente respete y destaque esa estructura. A la información de los alumnos de manera clara y organizada. Hace referencia a la naturaleza del contenido,
coherencia interna que tienen estas distintas áreas y disciplinas. Por ejemplo, empezar presentando una tabla de distintos tipos de recursos, donde su interacción comunicativa y ejemplo de cada uno. Sobre esta clasificación se puede presentar los diferentes contenidos curriculares como instrumento para crear cada tipo de discurso, análisis de texto, planificación, recurso lingüístico, etc. Por otra parte, tenemos la significatividad psicológica del contenido, donde los contenidos también deben tener una significativa psicológica, es decir, que deben ser adecuados al nivel de desarrollo y conocimiento previo que tiene cada alumno. La significatividad psicológica hace referencia al contenido con respecto al alumno en particular que va a aprenderlo. Para que el alumno pueda asimilar los contenidos, necesita que su estructura de conocimiento tenga un esquema con los que pueda relacionar e intentar, por así decirlo, donde la información que se le presenta, en la relación que se le presenta la información, si el alumno no dispone de ello, por muy ordenada y clara que sea la información, no podrá comprenderla. También habla que la significatividad psicológica se promueve mediante preguntas, debates, planteando inquietudes, presentando información general con el contenido familiar, etcétera, de forma que los alumnos movilicen lo que ya saben y se organicen en sus conocimientos para poder aprender. Bueno, en el enfoque globalizado nos referimos a enfoque globalizado cuando lo hacemos pensando en el promover las condiciones necesarias para que sea un aprendizaje significativo para el alumno. Lo que se refiere a esta perspectiva globalizada es un acercamiento a la realidad, es decir, representa una manera precisa de entender la enseñanza en el que los contenidos de aprendizaje siempre son los medios para conocer o dar respuesta a cuestiones que plantean la realidad. Un aprendizaje significativo se da a través de diversas propuestas de enseñanza, no siempre con la misma metodología, ya que es importante diferenciar entre la metodología y, y la clase de aprendizaje que realiza el alumno. En la metodología por recepción es la información que le ofrece al alumno, pero no precisa una elaboración profunda por parte del alumno. Y en la metodología por descubrimiento autónomo, este refiere a que el alumno adquiere los conocimientos por sí mismo, identificando y seleccionando la información que va a aprender, o sea, a descubrir por sí solo. Y estos ambos procedimientos de enseñanza dan lugar a aprendizajes memorísticos o significativos. En el grado de significación de los aprendizajes se refiere a un grupo de alumnos los cuales reciben información o explicación del docente igual para todos, pero esta supone una construcción personal para cada uno de ellos. Construcción personal en cuanto a los conocimientos que el alumno interpreta, su forma de establecer relaciones y su disposición para hacerlo. Hay dos tipos de aprendizajes, el aprendizaje superficial y el aprendizaje significativo.
que el aprendizaje superficial es el que el alumno memoriza la información sin una conexión con las experiencias previas. Y el aprendizaje significativo es el que el alumno promueve la comprensión y la aplicación de los aprendizajes de por vida. El aprendizaje no es una cuestión de todo o nada. Siempre permite nuevas elaboraciones que suponen mayores grados de significación, es decir, tratar como docente, crear las mejores condiciones para que el aprendizaje que construyan los alumnos sean lo más significativos posible. Bueno, aprender siempre significa adquirir información, retenerla y recuperarla en un momento dado. Uno aprende muchas cosas a lo largo de su vida. Recoge información de la familia, los amigos, la televisión, la calle y por supuesto de la escuela. En cada situación, los tres pasos necesarios para aprender se llevan a cabo de una manera y suponen niveles diferentes. Unos más superficiales y otros se recuerdan siempre con más o menos esfuerzo. Cuando en el aula se logran aprendizajes significativos, los alumnos han adquirido los contenidos porque pudieron entender la información que se les han presentado, al tener conocimientos previos suficientes y adecuados. Las relaciones permiten el recuerdo. Lo que no se relaciona no se aprende verdaderamente. La memorización comprensiva es el resultado del aprendizaje significativo. Este aprendizaje supone una red de relaciones que facilita el recuerdo. Tradicionalmente, en la enseñanza se ha otorgado un papel esencial a la memorización de hechos y en algunos casos en conceptos. Los movimientos de renovación pedagógica han reaccionado descalificando la memoria debido a que el aprendizaje escolar era repetitivo, poco comprensivo y útil solo en los exámenes. Cualquier contenido aprendido significativamente es memorizado de manera comprensiva. Las nuevas ideas se construyen sobre otras anteriores y los contenidos se entienden por su relación con otros contenidos, por lo que su poder comprensivo se muestra sólido y se amplía abarcando distintos aspectos. La memorización comprensiva supone que las ideas forman parte de una red de relaciones. Bueno, el aprendizaje significativo exige utilizar el conocimiento por lo que significa en relación con otras ideas. Un indicador de que los contenidos están aprendidos de manera comprensiva es la posibilidad de establecer relaciones, ya que supone una organización del conocimiento. Las relaciones que se establezcan pueden ser muy variadas, pero cuanta más haya, más significativo será el concepto, más sólida será la estructura memorizada. La significación es personal, diferente para cada sujeto y se producen diferentes niveles de profundización en el conocimiento. Bueno, la funcionalidad de los aprendizajes es una de las características más importantes de los conocimientos. Aprendidos significativamente es que son funcionales. Los esquemas de conocimiento donde los contenidos se relacionan significativamente se pueden aplicar en situaciones distintas a aquellas en las que se han aprendido. Cualquier contenido puede ser aplicado en otra situación, ya sea en otra área de conocimiento o para profundizar en esa materia. Hay que entender que cuando se aplican las ideas significativamente, en otros contextos adquieren nuevas relaciones, se reestructuran y se enriquecen. La memorización comprensiva supone
dispones del conocimiento para seguir aprendiendo. En todo proceso de enseñanza y de aprendizaje intencional es imprescindible valorar si han logrado los aprendizajes previstos. Un aprendizaje no se puede utilizar, un aprendizaje que no se puede utilizar no supone significación. Bueno, a modo de cierre, decidimos adjuntar esta imagen porque nos pareció importante destacar que el aprendizaje es infinito, que a veces somos maestros y a veces somos alumnos. Es un acto recíproco. El docente debe brindarles la confianza a sus estudiantes y ayudarlos a superar sus miedos y a superar ese miedo al fracaso que ellos ya tienen. Y además crear un buen ambiente áulico para que logren tener un eficaz proceso de aprendizaje y enseñanza. Pero el alumno también tiene que poner de él, estar predispuesto a superar esos miedos y a aprender significativamente. Desde ya, muchísimas gracias por su atención y esperamos que les haya gustado.